Muy buenas tardes, mis hermanos. Me alegra sobremanera, me regocija el corazón. Una vez más poder estar aquí compartiendo con ustedes las maravillosas e increíbles verdades de la palabra de Dios, esas que transforman vidas cuando nosotros nos apropiamos de ellas y dejamos de considerarlas simplemente lo que está escrito ahí en la Biblia, lo que está escrito en un antiguo libro que tiene miles de años y que por muchos es considerado como un libro sobrevalorado. Nosotros sabemos que a través de la misma palabra Dios nos invita a probar y a comprobar que las verdades que están ahí, que lo que está escrito en ella es verdad y que Dios es bueno, así como dice en la palabra de Dios. Y asimismo que podemos ser dichosos al confiar en Él, porque Él mismo corresponde al voto de confianza que hacemos en Él. Él no se queda con nada. Él bendice a aquellas personas que de buen corazón obran para hacer buenas obras, que hacen que se esmeran por hacer lo correcto, pero también manda su castigo a aquellas personas malvadas, aunque muchas veces parezca que no es así, parezca como como frases de consuelo, algo de cajón, porque no nos digamos mentiras, hay muchas injusticias en el mundo, hay muchos problemas, hay muchas crisis, hay mucha opresión, muchas cosas que se vienen moviendo, no solamente desde ahora, sino de siglos anteriores, incluso desde los tiempos bíblicos. Imagínate que la Biblia data de empieza a datar la historia de la humanidad desde hace unos 6.000 años, y aún desde aquella época el ser humano se inclinaba siempre hacia lo malo. O sea, después de la caída de Adán y Eva, cuando ellos decidieron voluntariamente creerle a la serpiente antes que creerle a Dios, el ser humano de continuo ha buscado lo malo. Es más, si tenemos en cuenta que el Dios que nosotros conocemos es un Dios misericordioso, compasivo, paciente, amando a poder, y que muchas veces pasa por alto nuestros pecados por causa del mismo amor que nos tiene, porque encuentra algo positivo en nosotros, porque de pronto dice, voy a darle tiempo, voy a darle la oportunidad de que se arrepientan, de que me conozcan, voy a mandarle señales a ver si responden, porque sí, es verdad, Dios es todopoderoso, pero el mismo amor, ese amor tan grande y tan profundo que siente hacia nosotros, es lo que impide que Él coaccione nuestra voluntad, es decir, que nos manipule. Porque bien podría Él quitar la maldad de nuestros corazones y hacer que nosotros nos inclináramos solamente hacia lo bueno. Ah, sí, bueno, yo quiero que ustedes me obedezcan y entonces van a hacer esto y esto y esto y esto, quieran o no. Y perfectamente podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. ¿Quién se puede resistir a la palabra de Dios? ¿Quién se puede resistir a un decreto de Dios? Si cuando Lázaro lanzó su llamado, si cuando el Señor Jesús lanzó su llamado a Lázaro, que llevaba no uno ni dos, 4 días muerto. Es más, los mismos parientes de Lázaro dijeron, Señor, ¿cómo vamos a abrir la puerta? Ya debe apestar. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo había empezado a descomponerse, o por lo menos eso es lo que debía haber pasado en una situación normal. Pero no. Cuando ellos abren la tumba y el Señor Jesús hace el llamado, Lázaro, por muy muerto que estuviera, por muy 4 días que estuviera ya en descomposición, no tuvo de otra que regenerarse, levantarse y andar. Porque la voluntad de Dios es irresistible, es poderosa. La palabra de Dios es tan fuerte, tan profunda, tan incontrariable, tan absoluta, que cuando Dios le dijo al universo, existe, el universo no tuvo de otra sino que reorganizarse y pasar de la inexistencia a la existencia. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y eso de dónde lo sacas tú, viejo Álvaro? Mira, eso lo dice en Génesis. Cuando Dios creó al mundo y al universo, Él dijo, llegue a haber luz, y llegó a haber luz. Lleguen a haber lumbreras en el cielo, y llegaron a haber lumbreras en el cielo. Dicho en otras palabras, exista el cielo, y el cielo no tuvo de otra que existir.
Fíjate que la Biblia no dice Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra. Bueno, sí lo dice, pero específicamente en el Génesis, cuando narra el proceso de la creación, dice, y Dios dijo, del relato del Génesis, del relato bíblico del Génesis, lo único que dice que Dios formó fue al hombre. Porque cuando dijo, produzca la tierra seres vivientes, empezaron a salir toda clase de animales y plantas. Produzcan los mares, bestias, monstruos marinos, empezaron a salir los peces y los mamíferos acuáticos y demás animales que habitan en los océanos. Pero el hombre dijo, y tomó polvo del suelo y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a existir. Y Dios dijo, fíjese bien, nuevamente Dios habla, lanza un decreto de esos incontrariables. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba? Con nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo no nació hace 2000 años. Jesucristo vino a la tierra como un bebé hace 2000 años. Bueno, de hecho fueron 2000 y pico. Pero bueno, antes de eso, Jesucristo estaba con Dios. Sí, con nuestro Dios, con el Padre, con Jehová. Él estaba en el cielo con Dios, a la diestra de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que teniendo un lugar como el de Dios, dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero bueno, tú me dirás, bueno, y vamos a hablar de la creación, de la palabra de Dios, pero aquí en el título de este video dice que la prédica se llama El semáforo de Dios. Y sí, entrando en materia, el mensaje que tengo para ustedes hoy, que quiero compartirles, lleva por título El semáforo de Dios. Así es. Y bueno, ¿por qué el semáforo de Dios? ¿De qué habla esto? ¿Estoy hablando de semáforos? Técnicamente sí. Resulta que un día, hace un tiempo, yo venía caminando por la calle y como por inspiración divina, no sé, se me ocurrió en la analogía que existe entre las señales de tránsito, incluidos los semáforos, y la existencia de cantidades de iglesias prácticamente en cada esquina, al menos de nuestra sociedad occidental. Y entonces también me puse a pensar en el hecho de que muchas personas dicen, es que yo creo en Dios, y me imagino que tú en algún momento has pensado de esta manera. Yo he llegado a pensarlo de esa manera, pero bueno, hace tiempo cuando no tenía de pronto este conocimiento de la palabra que tengo ahora, por misericordia de Dios, claro está, porque Él así lo ha permitido. Pero uno tiende a pensar, bueno, si yo creo en Dios, si yo no le hago mal a nadie, si yo no me meto con nadie, si yo ayudo al que puedo, si yo de pronto oro, si yo procuro vivir honradamente, ¿yo para qué necesito una iglesia? ¿Sí? O sea, ¿para qué necesitamos una iglesia? Es más, yo recuerdo que hasta hace algunos años yo pensaba de esta manera. Si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué me pide que ore? O sea, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios, Señor, necesito la plata para pagar el arriendo, o necesito dinero para llevarle comida a mis hijos, los que tienen hijos, o necesito para esto, necesito esto otro? Si Dios es misericordioso y dice la palabra que Él conoce Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que queremos, aún siquiera antes de que nosotros lo pensemos. Porque es que, ¿qué pasa? Que el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Él no hay misterios, no hay secretos. Bueno, resulta que partiendo de esta reflexión, sí, ya me he entendido un poco, lo sé. Resulta que uno podría decir
que alguien que ha manejado automóvil o motocicleta durante años o incluso durante prácticamente toda su vida, debería saber cuándo parar, cuándo ceder el paso, cuándo estacionarse, cuándo activar las luces de parqueo, cuándo activar los direccionales, cuándo no meterse, cuándo meterse, dónde cabe, dónde no cabe. Pero sin embargo, vemos cantidades de personas todo el tiempo que se accidentan, se estrellan, se chocan. O sea, una accidentalidad impresionante que da miedo. Se vuelan la escuadra, se vuelan el semáforo, a veces cuando no hay un semáforo, como en el caso de cuando se va la luz en el sector, que el semáforo obviamente no puede funcionar, se arman unos trancones impresionantes y uno debería pensar por lógica de que esas personas ya deberían saber cuándo parar, cuándo ceder el paso y cuándo arrancar. Pero fíjate que no. Es necesario que existan los semáforos, que existan incluso en casos más extremos las cámaras esas que ponen en los semáforos para verificar de que las personas no se lo huelen, porque incluso viendo el semáforo ahí se huelen el semáforo. A veces se accidentan, a veces accidentan a otros por imprudencias. Entonces, para ilustrar este mensaje, busqué en Google las cifras de accidentalidad vial en Colombia y esto fue lo que encontré. Leo para ustedes. En los primeros meses del 2025, Colombia ha registrado una reducción en las muertes por siniestros viales en comparación con el año anterior, con un descenso acumulado del 5% de enero a marzo y una notable disminución del 60% en la Semana Santa del 2025, según el Ministerio de Transporte. Sin embargo, las cifras varían según el mes, pero la tendencia general es positiva, con un total de 61 muertes en las primeras semanas del año y más de 2.500 muertes registradas hacia finales de mayo del 2025. Ahora se detalla por periodos. Bueno, detalle por periodos. De enero a febrero del 2025 se observa una reducción del 5% en las fatalidades comparado con el mismo periodo del 2024. En Semana Santa del 2025 se vivió una reducción del 60% de los siniestros viales y una disminución del 43% en las muertes, logrando salvar 128 vidas frente a 223 del mismo periodo del 2024. El primer trimestre del 2025, la cifra acumulada de fallecimientos en el país fue de 1.210, salvando 57 vidas comparado con el mismo periodo del 2024. Y fin de mayo del 2025, se reportaron más de 2.500 muertes en lo que va del año, siendo las principales víctimas los motociclistas. Ahora bien, uno se pone a pensar, esas son las cifras registradas, pero ¿y las que no se registran? Esas que ocurren en el anonimato, esas que no aparecen de pronto en las estadísticas. Oye, se da miedo, la verdad, porque lo que está en juego no es nada más ni nada menos que la vida misma. No solamente la propia, sino la de la de otras personas. Bueno, factores y causas de los accidentes. 1. Exceso de velocidad e imprudencia. Continúan siendo las causas principales de los accidentes viales. 2. Fallas mecánicas. También contribuyen a los siniestros, como la falta de revisión técnico-mecánica en un 49% de los vehículos sancionados. Tercero, no mantener la distancia. Una de las causas principales de los accidentes. O sea, fallas mecánicas, no mantener la distancia, exceso de velocidad e imprudencia. Gente que se las tira de muy vivos, se las tira de muy valientes, de yo me la sé, yo sé manejar, yo sé cómo es esto. Dice un dicho que al cazador más diestro se le escapa la liebre. Bueno, según el texto, acciones implementadas. Primero, controles y pedagogía, o sea, enseñanza. La Policía Nacional ha intensificado controles y actividades de sensibilización en las vías. Segundo, campañas de educación vial.
Se están realizando campañas enfocadas en la seguridad de los motociclistas y la educación vial en general. Tercero, legislación. Se busca reducir cada vez más las cifras de muerte por siniestros viales. Entonces, nótese de que es necesario, primero, que existan las señales, pero también que haya un proceso continuo de volver a enseñar, volver a repasar, volver a estudiar, recordarles eso que ya deberían saber. Entonces, del mismo modo, las iglesias están ahí para enseñarnos y para recordarnos también, porque es que muchas veces con los afanes de la vida, sea por el motivo que sea, cada quien tiene sus propios motivos, pero se nos olvida que Dios es bueno, se nos olvida que Dios es misericordioso, se nos olvida que podemos acudir a Él en cualquier momento. Y entonces, para ya entrar en materia, vamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es responder con argumentos a quien pregunta por nuestra fe. O sea, cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y tú por qué crees en esto o en aquello? Tú le puedes responder con Biblia en mano si tienes un conocimiento de las Escrituras, y más aún si te sabes los versículos claves, puedes decirle, mira, aquí dice esto otro, aquí dice aquello, y así. Para corregir, o sea, cuando algo anda mal, a través de la Biblia tú puedes analizarte a ti mismo y descubrir, bueno, se supone que yo soy un cristiano, debería hacer esto. ¿Lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo. Entonces, si no lo estoy haciendo, estoy fallando. Y si estoy fallando, es hora de corregir. Para instruir en justicia. O sea, ¿para qué? Para que sepamos qué es lo que es justo delante de Dios. ¿Y quién mejor que Dios para decidir lo que es bueno o lo que es malo? ¿Quién mejor que Dios que nos conoce? Pues Él mismo nos creó y nos formó desde el vientre de nuestra madre y conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Entonces, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La semana pasada estábamos hablando, ahí puedes encontrar el video en nuestro canal de YouTube, sobre el tipo de buenas obras que Dios quiere y espera que hagamos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Trayendo un repaso, yendo a las Santas Escrituras. Ahora bien, existen tres verdades fundamentales que todo creyente debe tener bien claro, pues de ellas depende que crezcan o no en sentido espiritual, a fin de poder disfrutar de todo lo bueno que implica gozar de una relación personal con Dios. Entonces, son tres verdades que te voy a compartir que debes grabarte en tu mente, grabarte en tu corazón y, si es posible, anotarlas y ponerlas en un lugar visible para que siempre que pases por ahí la veas y te acuerdes de ello. Lo primero, Dios es bueno. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que parezca, Dios es bueno. Y siempre, pero siempre quiere nuestro bien. Si Él permite algo en nuestra vida, es por nuestro bien. Invito a Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que dice así: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere que por causa de las imprudencias de algunos, no solamente pierdan su vida, sino que arrastren consigo a otras personas inocentes. Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere este caos que vemos en el mundo a nuestro alrededor. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos, es decir, que cambiemos, que entremos en razón y empecemos a hacer lo que es correcto. Si bien, como hace un momento estábamos leyendo las cifras de accidentalidad vial en Colombia en lo que va corrida del 2025. O sea, lo ideal sería que esas cifras estuvieran y se mantuvieran en cero.
pero nunca falta el imprudente. Entonces, ¿quiere Dios eso? No, pero nos ha dado la libertad de escoger y nos ha enseñado, nos ha dado su palabra para que aprendamos todo lo que tengamos que aprender a fin de que nos vaya bien en esta vida. Isaías 48, 17, en la versión Dios habla hoy, dice así: yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien, yo te guío por el camino que debes seguir. Y Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga. En otras versiones dice corrige, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si Dios permite que en algún momento te vaya mal o que pase por situaciones difíciles, es porque Dios quiere corregirte. Dios quiere que te des cuenta de que toda acción tiene su reacción y tiene su consecuencia, y que Él quiere que tú hagas lo bueno para que te vaya bien. Entonces, lo primero, Dios es bueno y quiere nuestro bien. Lo segundo es la Biblia, aunque respeto las creencias de cada quien, pero nosotros los cristianos conocemos, sabemos y confiamos en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y podemos comprobarlo a través de la experiencia, que la Biblia contiene todo lo que Dios sabe que necesitamos saber. O sea, todo lo que necesitamos saber de Él, del mundo espiritual, de su relación con nosotros, de nuestra razón de ser y de lo que Él espera de nosotros, se encuentra en la Biblia. Todo lo que tú necesitas saber para que te vaya bien en la vida, se encuentra en la Biblia. Vámonos a lo que le dijo Jehová Dios a Josué. En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese entonces era el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, que contenían toda la ley que Dios había dictado para el pueblo de Israel. En nuestro caso es la Biblia, porque en ella está la ley de Dios, o sea, lo que Dios manda. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, la Biblia no está ahí para que nos llenemos de conocimiento como los fariseos. La Biblia está ahí para que sepamos y hagamos. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismísimo Señor Jesucristo nos aconseja en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que el Señor está diciendo es que examinemos, analicemos, inquiramos, averigüemos cuidadosamente sobre qué es lo que enseña la Biblia, qué es lo que dice la Biblia sobre cada cosa, y a fin de que podamos comprender y practicar. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, de hecho, conocemos la existencia de un Dios que se llama Jehová y que se manifestó, y que se le manifestó primeramente a los israelitas, y antes de eso a su antepasado Abraham, y luego se manifestó a través de Jesucristo, y para que tú y yo podamos hoy en día estar compartiendo esta bendita palabra y disfrutando de toda la riquísima sabiduría del Todopoderoso. Pero todo ese conocimiento, todas estas charlas, todo lo que nosotros sabemos o creemos saber de acerca de Dios, viene de la Biblia. Si algo no viene de la Biblia referente a Dios, es mera especulación. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a través de la Biblia, tal y como lo conocemos. Entonces, la vida eterna la obtenemos a través de creer en la Biblia. ¿Tienes que creer en Jesucristo? Sí, pero Jesucristo está en la Biblia. Así que para tú creer en Jesucristo tienes que creer en la Biblia, porque la Biblia es la que habla de Jesucristo. Sin Biblia no hay Jesucristo. A menos que recibas una revelación, una visión, pero como en los tiempos antiguos, pero
Hoy en día que Dios ha dado la Biblia, cualquier manifestación, cualquier aparición, cualquier revelación que recibamos debe estar de acuerdo a lo que enseña la palabra. El apóstol Pablo nos dice al respecto en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, lo que decíamos al principio. Ahora bien, la tercera verdad es que la iglesia está para enseñarnos a conocerla, practicarla y darla a conocer. ¿A quién? A la Biblia. Conocerla. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Practicarla. Santiago 1:22 al 27 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos los unos a los otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:21, traducción en lenguaje actual, dice así. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando a su Padre y a nuestro Padre Jehová, cuando dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos, otras versiones dicen que sean uno, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente creerá, de este mundo creerá que tú me enviaste. ¿Unidos a quién? A nuestros hermanos de la fe, a la comunidad. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros estamos aislados, si nosotros nos apartamos a nuestra casa a orar individualmente, a leer la palabra, y decimos, no, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, pero resulta que el mundo también está lleno de hipócritas y uno no por eso deja de relacionarse con el mundo. Entonces, es necesario que nosotros nos acerquemos a los hermanos de la fe, es necesario que haya fraternidad y es necesario que seamos unidos con ellos, o sea, que procuremos la unidad. Y lo último es para darla a conocer. Yo creo que todos conocemos Mateo 28, 19 al 20, donde nos habla acerca de la gran comisión que nos delegó nuestro Señor Jesucristo, que dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, así sea. O sea, pregunta, ¿vas a ser discípulo? ¿Y dónde lo vas a llevar? A la iglesia. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y el indiscutible hecho de que existen toda clase de iglesias para todos los gustos, yo te animo a que te acerques a una iglesia donde se le dé prioridad al estudio de las verdades que enseña la Biblia y podamos fraternizar con hermanos que nos motiven a profundizar en nuestra relación personal con Dios y a practicar lo que aprendemos de las Santas Escrituras. O sea, sí, hay toda clase de iglesias para todos los gustos, pero desafortunadamente hay iglesias que no se apegan tanto a la enseñanza y al estudio bíblico, sino más bien se convierten como en centros motivacionales, en clubes sociales, donde la prioridad es socializar, hacer amigos. Pero yo te invito a que te acerques a una comunidad donde la gente ame, primeramente los pastores, segundo los hermanos, amen a Dios, lo reflejen a través de sus estilos de vida y también amen a la palabra, se deleiten en la palabra, escudriñen la palabra, compartan, conversen sobre la palabra, hagan actividades en torno a la palabra, busquen maneras de aprender y enseñar didácticamente la palabra. ¿Por qué? Porque el todo en la vida del cristiano es tener un conocimiento exacto de la palabra. No importa si tú eres católico, no importa si tú eres pentecostal, si eres bautista, si eres testigo de Jehová, o sea, de la denominación o de la variante cristiana, como quieras llamarlo, a la que pertenezcas.
El compromiso tuyo y mío, de cada uno de nosotros, es que procuremos tener un conocimiento exacto de las Escrituras. Entre más exacto, mejor. ¿Para qué? Para que sepamos qué quiere Dios de mí y cómo puedo yo complacerlo a Él. Amén. Bueno, mi hermanito, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Te invito a que hagamos una corta oración ya para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, glorificándote en nuestras vidas, llevando, Señor, este mensaje a quien necesita escucharlo. Sé tú, bendito Dios, añadiendo sabiduría en cada uno de nosotros, avivando, Señor, el deseo de conocerte, de profundizar en nuestra relación personal contigo, de comprender tus verdades, Señor. Coloca, Señor, anhelo en nuestras vidas, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de poner en práctica lo que hemos aprendido de ella. Sé tú, Padre Santo, bendiciendo, Señor, a la persona que me está escuchando en esta hora, concediéndole las peticiones de su corazón y sobre todo alineando, Señor, esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Al que sienta que la fe le falla, dale fe, Señor. Renueva su fe, renueva su entendimiento. Háblale, Señor, a través de sueños, a través de personas, a través de situaciones, a través de reflexión personal, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la otra semana. Bendiciones.